Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX. Un espacio que nos permite compartir, que nos permite dialogar, que nos permite encontrarnos desde posiciones diferentes, desde opiniones diferentes, desde lugares diferentes, pero convencidos, eso sí, que la diversidad nos permite construir, nos permite dialogar. Que la diversidad y la diferencia no son una razón para ser enemigo y enemigo al otro y a la otra, para ponerle etiquetas al otro y a la otra, sino que la diferencia y la diversidad nos permite abrir los oídos, nos permite abrir los corazones para escuchar y entender al otro y a la otra. Y que el otro y la otra también puede escuchar y entender mis argumentos. Porque solo así, abriendo nuestros corazones y abriendo nuestros oídos, podemos encontrar en esa diversidad las capacidades para construir juntos y juntas un mundo diferente, un mundo más bonito, un mundo más justo, un mundo más solidario. Hoy es el primer lunes de mayo de este 2022. Ayer fue 1 de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora. Importante esa diferencia. No es el Día del Trabajo, porque el trabajo no se hace solito. Para que haya trabajo, deben de haber personas trabajadoras. Y el 1 de mayo es la conmemoración de esas personas trabajadoras. Hombres y mujeres que van todos los días a labores, que están realizando cada día sus labores, y que es importante reconocer todos los derechos que la clase trabajadora tiene. Para ponerlo en perspectiva de la importancia de este día, podemos ocupar dos datos económicos bien sencillos. Uno es la productividad. ¿Cuánto produce cada trabajador? ¿Cuánto aporta cada persona trabajadora al total de la producción del país? Si nos vamos a ver los datos del 2020, que es el último dato que podemos tener disponible, si hacemos la división entre el Producto Interno Bruto, es decir, todo lo que el país produce en un año, y la población económicamente activa o ocupada, es decir, quienes han estado trabajando, cada persona trabajadora ha producido $8.990 al año, en promedio. Seguramente más, algunos menos, pero en promedio, $8.990. Eso significa, si hacemos esa misma serie hacia atrás, que desde los 2000 esa proporción ha aumentado un 70%. Es decir, que la productividad de cada persona trabajadora ha aumentado 70% con respecto a lo que teníamos o lo que producía en el 2000. Si nos vamos a ver los salarios, el salario promedio, según la encuesta de hogares para propósitos múltiples de la Digestic, para el 2020 siempre, fue de 358.02. De nuevo, habrá quienes más, habrá quienes menos, pero el promedio, 358.02. Si eso lo multiplicamos por los 12 meses del año, estamos hablando de salarios, o recibir en conceptos de salarios, 4.296.24 por año. ¿Por qué hice esa multiplicación por año? Para compararlo con la productividad, que decíamos que la productividad ha sido de $8.990.55 al año por persona, pero recibe cada persona al año, en concepto de salarios, $4.296.24. Estamos hablando que a los salarios o a las personas solo se les reconoce la mitad, más o menos, de lo que han producido cada año. Y si nos vamos a ver de nuevo
toda la proyección hacia atrás, ¿verdad? Vemos que en el mismo periodo de tiempo los salarios han aumentado un 48%. Es decir, desde el 2000 estamos viendo la comparación. En promedio habrán aumentado un 48%. Esto llama o contrasta mucho con el 70% que decimos que ha aumentado la productividad de ese trabajo. Es decir, que los salarios no se han ajustado con respecto a lo que sí se ha ajustado la productividad del trabajador y de la trabajadora. Algo importante de reconocer y de recordar en este 1 de mayo, Día del Trabajador y de la Trabajadora, donde podemos decir, con los datos del Banco Central de Reserva y de la Dirección General de Estadísticas y Censos, que a las personas trabajadoras los salarios han aumentado mucho menos de lo que ha aumentado lo que cada persona trabajadora aporta al producto del país. Y esa lucha, ¿no? Estas reivindicaciones, ¿no? Estos números que estoy leyendo aquí, al final de cuentas reflejan una realidad, que es la realidad de la precarización del trabajo. Trabajos con bajos salarios, con muy pocas prestaciones sociales. Solo una de cada 4 personas una de cada 4 personas que está trabajando lo está haciendo de manera formal a través de la cotización del Seguro Social o de las AFPs. El resto está en el sector informal. Que esas son condiciones de trabajo que es necesario dignificar. Y por eso son importantes las marchas del 1 de mayo. Porque son espacios donde permiten visibilizar estas realidades. Donde se permiten además traer a la mesa, traer a la agenda de la opinión pública las realidades de la clase trabajadora. Cuando uno va a las marchas, ve en las pancartas muchos de los reclamos que existen. Estabilidad laboral, salarios, mantener las prestaciones, respetar los derechos laborales, que son las reivindicaciones que se están. Y que pasan tanto en el sector privado como en el sector público, ¿no? Ahí hemos visto tantos despidos que se han venido haciendo a partir de la reconfiguración del Estado en los últimos tiempos. Y sí, despidos a veces de familiares de gobiernos anteriores, pero también despidos injustificados a través de la cierre de ciertas instituciones del Estado. Que esos también no se le han respetado sus derechos. Por eso es tan importante el Día del Trabajador y la Trabajadora salvadoreña, el Día del Trabajador y de la Trabajadora en el mundo, con la conmemoración y la visibilización, el recordar del ejercicio de nuestros derechos. Que los derechos que ahora se viven, que se tienen, no se han logrado a través de negociaciones con la patronal, encerrados en oficinas de aire acondicionado, en hoteles, sino que todos los derechos que se han logrado se han hecho a partir de luchas en las calles. La jornada laboral de 8 horas, las vacaciones, las horas extras, todas esas son derechos que se han logrado desde las calles. No desde los salones cerrados, en oficinas o en hoteles privados. Ahora bien, amigos, amigas, el lunes pasado estuvimos hablando un poco sobre el riesgo país, ¿no? Sobre toda esa categoría que se ha venido hablando desde hace un rato, ¿no? Desde hace un tiempo, del riesgo país y la percepción de riesgo que tiene el país con respecto a los inversionistas. Y aquí hablando de riesgo país, no en términos de violencia o criminalidad, sino riesgo país hablándolo en el sentido financiero, ¿no? En el
económico financiero. A eso le estamos llamando ahorita riesgo país, ¿no? Lo digo porque en el video anterior hubieron varios comentarios que hacían referencia a las condiciones de criminalidad y hablaban de riesgo en ese sentido. Sin embargo, cuando estamos hablando de riesgo país en este contexto, ¿no?, que hemos venido hablando, es el riesgo financiero, es decir, el riesgo que perciben inversionistas o acreedores de que el gobierno deje de cumplir con sus obligaciones de deuda, ¿no? A ese le llamamos el riesgo país. Y veíamos el lunes pasado algunos indicadores de qué dicen ese riesgo país, ¿no? Hablábamos particularmente del indicador ENVI, ¿no?, donde decíamos que era la tasa, la diferencia entre la tasa de los bonos de Estados Unidos y a lo que los inversionistas estarían dispuestos a comprarle deuda a un gobierno en la actualidad, ¿no? Y que es un indicador aplicado tanto a El Salvador como a los diferentes países, particularmente en condiciones emergentes. Decíamos también, o veíamos un poco ayer, el lunes pasado, cómo El Salvador se ha convertido en uno de los países con mayor riesgo en este sentido, ¿verdad?, con mayor riesgo en la región no solo en Centroamérica, sino en toda la región latinoamericana. Si no vamos a ver la comparación de este riesgo país para el resto de los países de la región, vemos que arriba de El Salvador solo está Venezuela, como uno de los países donde los acreedores le ven mayor riesgo de prestarle dinero. Luego está El Salvador y en tercer lugar está Argentina. Este es un panorama bastante único en el sentido que nunca El Salvador había tenido tanto riesgo país. Nunca se había percibido El Salvador como un país que estuviera en tanto peligro de no pagar su deuda, que incluso está por encima de Argentina. Argentina que está en unas condiciones de deuda bastante fuertes, ¿no?, que desde los episodios del 2001, donde los mecanismos de deuda y de dolarización terminaron estallando y se dio el famoso corralito, se cambiaron 5 presidentes en 11 días, ¿no?, porque llegaba un presidente y le explotaba la burbuja de la deuda, llegaba el siguiente y le explotaba la burbuja social, le llegaba el siguiente y le explotaba la burbuja de la banca. Entonces se cambiaron 5 presidentes en 11 días en ese contexto. Y es un contexto que Argentina todavía no ha terminado de regularizar después de tantos años. Y generalmente ha sido de los países con mayor riesgo en la región justamente por eso. Por eso es que llama mucho la atención ahora que El Salvador está por encima de Argentina en la percepción de riesgo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se percibe es que El Salvador tiene más probabilidades de no pagar la deuda que Argentina. El único país que tiene más probabilidades de no pagar la deuda que El Salvador es Venezuela, ¿no? Eso es un poco lo que nos dice este indicador del ENVI. Y que va a ser muy difícil que salga al mercado financiero internacional a encontrar inversionistas que le presten dinero para asumir sus compromisos, sus obligaciones de deuda que tiene que ir pagando. Hoy en la mañana, justamente, veíamos unas declaraciones del ministro de Hacienda donde decía que están volviendo a acercarse al Fondo Monetario Internacional. Ya habíamos visto cómo meses anteriores el mismo presidente había hecho un tuit burlándose del Fondo Monetario. El ministro de Hacienda salía diciendo que no necesitábamos al Fondo Monetario Internacional, que no nos íbamos a plegar a sus condiciones. Sin embargo, hoy en la mañana, justamente hoy en la mañana, el ministro de Hacienda salía dando esas declaraciones donde decía que sí vamos a tener un acercamiento, que esperan o que están buscando retomar el acercamiento con el Fondo Monetario Internacional por una negociación que ha quedado en pausa de 1.300 millones de dólares. Ya esto nos va dando una idea
de algo que hemos venido hablando en varias ocasiones anteriores, y es este panorama frágil de las finanzas públicas que se está dando al interior del Estado. Un panorama que se complica más cuando se ve que en el 2020 se emitieron $1.000 millones en eurobonos, pagaderos en 32 años a una tasa del 9.5% de interés, y este 2023 se tendrá que hacer un pago de deuda de un vencimiento de otros eurobonos por $800 millones, ¿no? Entonces, ya salió el gobierno actual a buscar financiamiento internacional, se lo dieron, pero no utilizó esa deuda para reajustar las finanzas públicas y buscar alternativas para los 800 millones del 2023, sino que se utilizó para otras áreas. Resulta importante también tener en cuenta, ¿no?, que muchas veces cuando se está hablando de esto del riesgo país, se habla del impago con acreedores de deuda internacionales, banca internacional, inversionistas privados, pero también hay que tener en cuenta que el impago también puede pasar no solo con estos inversionistas internacionales, sino que también con la población, con la ciudadanía. Todos aquellos incumplimientos que el Estado puede llegar a realizar con respecto a la ciudadanía. Tenemos, por ejemplo, los recortes que se vinieron haciendo en gobiernos anteriores a subsidios, ¿no?, que cuando el panorama fiscal se complicaba, se empezaron a recortar a subsidios. Eso, sin duda, es una alternativa para no caer en impago con los acreedores internacionales, pero se cae en impago con la población. Ahora bien, en el contexto actual, donde ya hemos dicho que estos inversionistas internacionales están previendo, o están temiendo más bien, están temiendo ese impago, de nuevo los gobiernos están buscando alternativas para no caer en ese impago. Y algunas de esas alternativas han sido, nuevamente, el impago a la ciudadanía. Tenemos, por ejemplo, que para marzo de este año, marzo 2022, ya se han recortado 81 millones a la atención a la educación básica, se han recortado 15 millones a la introducción del servicio de agua potable en centros educativos con desabastecimiento, se les recortaron además 12 millones a la habilitación y mejoramiento de sistemas de saneamiento de centros educativos, se le quitaron $2 millones al proyecto Dalton, que son becas para jóvenes, ¿no? Y entonces ya vamos viendo cómo el impago que se da a estos acreedores internacionales, al final de cuentas, termina repercutiendo en las condiciones para la población, ¿no?, a partir de estos recortes que se le van dando ya no a los acreedores internacionales, pero sí a la ciudadanía, a los programas que van directamente a la ciudadanía y que permiten la defensa y la garantía de derechos. Por eso es bien importante que nos mantengamos siempre vigilantes, ¿no?, de estas situaciones, y entendamos que las finanzas públicas no solo es una cuestión del Estado, del gobierno como tal, sino que es una situación que nos atañe a todos y a todas. Nos vemos el próximo lunes, amigos, amigas. Un abrazo.